Martín, un hombre de 75 años, se sentía profundamente solo a pesar de su vasta fortuna. Aunque su cuenta bancaria estaba llena, el vacío en su corazón era aún más grande. Vivía en una imponente mansión ubicada en el barrio más exclusivo de la ciudad, que antaño resonaba con risas y conversaciones animadas. Ahora, solo escuchaba el eco de sus propios pasos. Su esposa, heredera de una de las familias más ricas del país, había fallecido hace más de una década, dejándole no solo una considerable fortuna, sino también un vacío difícil de llenar. Con su cabello plateado y sus ojos aún llenos de vida, Martín ocultaba la verdadera magnitud de su riqueza, incluso de sus propios hijos. Tenía 5 hijos, todos exitosos en sus respectivas carreras, pero distantes. Las visitas eran escasas y frías, dejando a Martín sumido en una soledad abrumadora. Recordaba con nostalgia los tiempos en que la casa estaba llena, cuando sus hijos pequeños corrían por los pasillos y las comidas en familia eran momentos de unión. Ahora, lo único que quedaba era la compañía de su fiel ama de llaves, Clara, y su talentosa cocinera, Teresa. Ambas mujeres se habían convertido en algo más que empleadas. Clara, con su figura robusta y su cálida sonrisa, conocía cada rincón de la mansión y cada secreto escondido en sus muebles antiguos. Teresa, con sus manos habilidosas y su voz suave, preparaba los platos favoritos de Martín, llenando la casa con aromas que le recordaban tiempos más felices. A pesar de los cuidados de estas dos mujeres, la soledad persistía. Martín pasaba horas en su estudio, rodeado de fotografías de su esposa fallecida y de sus hijos en diferentes etapas de sus vidas. Intentaba llamarlos, pero solo encontraba el vacío de los mensajes de voz o la frialdad de breves conversaciones sin significado. La única excepción a este distanciamiento era su nieto, Andrés. Joven, dinámico y siempre ocupado, Andrés nunca olvidaba a su abuelo. Aunque sus compromisos universitarios y laborales eran numerosos, siempre encontraba tiempo para llamar a Martín. Las conversaciones entre ellos eran genuinas, llenas de historias sobre el pasado de Martín y el presente de Andrés. Para Martín, Andrés era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sus visitas ocasionales eran como pequeños respiros de vida, una chispa de esperanza que le recordaba que aún había alguien que se preocupaba por él. Con el paso del tiempo, Martín comenzó a preguntarse si su dinero, en lugar de atraer a sus hijos, los había alejado. Mantuvo en secreto muchos aspectos de su fortuna, temiendo que al revelar la verdadera extensión de su riqueza, sus hijos se acercaran solo por interés. Martín soñaba con un reencuentro, con ver su casa llena nuevamente, pero cada día que pasaba, esos sueños parecían desvanecerse. La soledad de Martín era profunda, y a pesar de la rutina diaria que Clara y Teresa mantenían, el vacío emocional seguía ahí. Pasaba largas noches en su estudio, mirando fotos antiguas, intentando descifrar en qué momento las cosas habían cambiado tanto. A pesar de todo, nunca perdía la esperanza de que, algún día, su familia volviera a estar unida, no por obligación, sino por amor. Un día, mientras Martín realizaba su caminata matinal por el jardín de su mansión, sufrió un accidente. Tropezó con una raíz de un viejo árbol y cayó al suelo con un fuerte impacto que lo dejó inmovilizado por el dolor en su pierna. Teresa, que había estado dentro de la casa, escuchó el ruido de la caída y corrió a ayudarlo. Con gran esfuerzo, lograron llevarlo al hospital más cercano. El diagnóstico no fue grave, pero Martín necesitaría varias semanas de fisioterapia para recuperar completamente la movilidad en su pierna izquierda. Fue en ese momento cuando Martín conoció a Laura, una joven fisioterapeuta de 19 años. Desde su llegada, Laura emanaba una energía contagiosa y un entusiasmo que desconcertaba al anciano. Con una sonrisa fácil y una actitud relajada, Laura comenzó las sesiones de fisioterapia en la misma mansión de Martín. Cada día, ella lo guiaba a través de los ejercicios necesarios para fortalecer su tobillo, siempre asegurándose de que él estuviera cómodo y no se esforzara más de lo necesario. Durante las primeras sesiones, la relación entre Martín y Laura se mantuvo estrictamente profesional. Laura hacía preguntas simples sobre la salud de Martín, y él respondía de manera cordial. Pero con el paso del tiempo, las conversaciones comenzaron a volverse más personales. Laura, con una curiosidad genuina, empezó a preguntarle a Martín sobre su vida, su juventud y sus recuerdos familiares. Martín, inicialmente reticente, pronto se encontró hablando de su difunta esposa, de sus hijos y de los tiempos felices en los que la mansión estaba llena de vida. Laura parecía estar realmente interesada en las historias de Martín. Él sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo escuchaba de verdad.
La rutina diaria de las sesiones de fisioterapia comenzó a tener un impacto positivo no solo en la salud física de Martín, sino también en su estado emocional. Laura llenaba las largas horas de soledad de Martín con conversaciones animadas y momentos de risa. A medida que los días pasaban, Martín notaba que su estado de ánimo mejoraba significativamente. Ya no pasaba tanto tiempo en su estudio, absorto en la melancolía de sus recuerdos. En su lugar, esperaba con ansias la llegada de Laura cada mañana. Clara y Teresa también notaron el cambio en Martín. Aunque seguía siendo un hombre reservado y enigmático, había algo en su comportamiento que denotaba un nuevo entusiasmo por la vida. Sin embargo, mientras Martín disfrutaba de la compañía de Laura, una pequeña duda comenzó a germinar en su mente. Aunque la joven parecía genuina en su interés por él, Martín no podía dejar de recordar las advertencias de su difunta esposa sobre las personas que se acercaban demasiado cuando había riqueza de por medio. Aunque no tenía razones concretas para desconfiar de Laura, Martín decidió mantener ciertos aspectos de su vida, como la verdadera magnitud de su fortuna, en secreto. Con el paso de las semanas, la relación entre Martín y Laura comenzó a tomar una forma más definida. Lo que al principio parecía una simple relación profesional fue evolucionando en algo más cercano. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en una rutina que Martín esperaba con ansias. No era solo el alivio físico lo que buscaba, sino también la compañía de Laura. Ella había traído a su vida un soplo de aire fresco, y cada encuentro era una oportunidad para Martín de recordar su juventud, de volver a contar historias que hacía tiempo habían quedado en el olvido. Laura, por su parte, mostraba una atención inusual hacia Martín. A medida que las sesiones avanzaban, sus preguntas se volvieron más personales, y no solo se limitaban a la salud o la familia de Martín. Quería saber más sobre su vida pasada, sobre sus triunfos y sus fracasos. Martín, complacido por el interés, se encontraba cada vez más a gusto en su compañía. Las conversaciones ya no eran solo sobre fisioterapia, sino sobre la vida en sí, sobre las emociones y los recuerdos. Los días en la mansión empezaron a sentirse menos vacíos. Clara y Teresa también notaron el cambio en Martín, comentando entre ellas lo mucho que la presencia de Laura parecía haber rejuvenecido al anciano. Su andar era más ligero, sus risas más frecuentes, y aunque seguía sin ver a sus hijos, ya no parecía afectarle tanto. Las mañanas en que Laura no podía asistir a las sesiones, Martín sentía un vacío que no había experimentado desde la muerte de su esposa. Sin embargo, los hijos de Martín, que rara vez visitaban a su padre, comenzaron a oír rumores sobre la creciente cercanía entre él y la joven fisioterapeuta. Aunque no lo admitían abiertamente, la situación les causaba inquietud. ¿Por qué una joven de 19 años dedicaría tanto tiempo a un hombre tan mayor? Las dudas comenzaron a crecer en la mente de los hijos, quienes no tardaron en pensar en las posibles implicaciones de esa relación, especialmente cuando se trataba de la fortuna de su padre. A medida que los hijos empezaron a hacer preguntas, el ambiente en la mansión de Martín se fue volviendo más tenso. Aunque no lo demostraban abiertamente, tanto Clara como Teresa también tenían sus propias reservas sobre la situación. Si bien apreciaban el efecto positivo que Laura había tenido en la vida de Martín, no podían evitar preguntarse si sus intenciones eran realmente desinteresadas. Martín, por su parte, parecía ajeno a todo eso. Aunque en el fondo sabía que había algo extraño en la situación, prefería no pensar demasiado en ello. Laura le ofrecía algo que hacía tiempo no encontraba: compañía, atención y, quizás, una forma de afecto que no recibía de sus propios hijos. Decidió que por el momento lo más importante era disfrutar de esa nueva etapa de su vida, sin preocuparse por lo que los demás pudieran pensar o decir. Pero la tranquilidad de Martín pronto sería perturbada por los primeros signos de lo que vendría. En una de sus habituales conversaciones con Laura, ella mencionó de forma casual algo que dejó a Martín pensando durante días. ¿Alguna vez has pensado en lo que sucederá con tu herencia?, preguntó Laura. Era una pregunta inocente a primera vista, pero que resonó en la mente de Martín como un eco. ¿Estaba Laura realmente interesada en él o en lo que él podía ofrecer? La pregunta de Laura sobre la herencia de Martín no tardó en transformarse en algo más concreto. Días después, durante una de las sesiones de fisioterapia, Laura volvió a tocar el tema, esta vez de manera más directa. Martín, he estado pensando, tú no tienes a nadie realmente cercano que te cuide. Tus hijos apenas te visitan, y yo estoy aquí todos los días, cuidando de ti. Quizás deberías considerarme en tu testamento, dijo con una sonrisa que Martín no supo interpretar del todo. La propuesta de Laura dejó a Martín en silencio por unos momentos.
Nunca había pensado en la posibilidad de incluir a alguien fuera de su familia en su testamento, mucho menos a una joven que había conocido hacía solo unos meses. Por un lado, entendía el punto que Laura intentaba hacer. Era cierto que sus hijos rara vez lo visitaban y que Laura había estado ahí para él en los últimos tiempos. Pero, por otro lado, había algo en esa sugerencia que no terminaba de convencerlo. ¿Podía confiar realmente en que los sentimientos de Laura eran sinceros? Martín decidió no responder de inmediato. Le sonrió de vuelta y cambió de tema, evitando cualquier confrontación directa. Sin embargo, la propuesta de Laura seguía rondando en su mente. A medida que los días pasaban, empezó a observar con más detenimiento el comportamiento de la joven. Aunque Laura continuaba siendo atenta y cariñosa, había algo en su actitud que Martín no había notado antes. Sus preguntas sobre su vida personal, su interés por conocer los detalles más íntimos de su vida y, ahora, su sugerencia de ser incluida en el testamento, parecían formar parte de un plan más elaborado. Martín no quería apresurarse en juzgarla. Sabía que estaba en una posición vulnerable, emocionalmente debilitado por la falta de afecto de sus hijos y por la soledad que lo rodeaba. Aún así, su instinto le decía que debía proceder con cautela. Decidió que lo mejor era mantener en secreto la verdadera magnitud de su fortuna, al menos por el momento. Además, quería ver hasta dónde llegaría Laura con sus insinuaciones antes de tomar cualquier decisión. Mientras tanto, la relación con sus hijos seguía siendo tensa. Aunque no lo decían abiertamente, Martín sabía que ellos también estaban al tanto de su creciente cercanía con Laura. Sin embargo, ninguno de ellos había mencionado nada sobre el testamento o sobre lo que podría suceder con su fortuna después de su muerte. Para Martín, la actitud de sus hijos era preocupante. Parecía que todos, de una forma u otra, estaban más interesados en su dinero que en él como persona. A medida que las semanas pasaban, Martín fue desarrollando un plan. Sabía que no podía seguir permitiendo que Laura se acercara tanto sin saber realmente cuáles eran sus intenciones. Pero también sabía que necesitaba tiempo para ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Decidió fingir que estaba perdiendo parte de su fortuna y ver cómo reaccionaban todos, tanto Laura como sus propios hijos. Era un plan arriesgado, pero Martín estaba decidido a descubrir la verdad. Martín, decidido a desentrañar las verdaderas intenciones de Laura y sus hijos, comenzó a poner en marcha su plan. No sería fácil, ya que debía asegurarse de que su comportamiento no levantara sospechas. A partir de ese momento, fingiría estar en dificultades financieras, mostrando signos de preocupación y mencionando de manera casual que había tenido problemas con algunas inversiones. Sabía que sus hijos estarían atentos a cualquier mención sobre su fortuna, ya que habían permanecido distantes, pero no del todo desinteresados. El primer paso de su plan fue actuar como si estuviera preocupado por su situación económica. Empezó a reducir ciertos lujos, como la compra de ropa nueva o pequeñas renovaciones en la casa, que había sido una constante en su vida anterior. Con cada visita de Laura, mencionaba de manera sutil cómo algunas de sus inversiones no habían ido como esperaba. La joven escuchaba con atención, y aunque no lo demostraba abiertamente, Martín notaba un ligero cambio en su actitud, como si estuviera evaluando las posibles consecuencias de lo que él decía. Martín también empezó a hablar con sus hijos de forma diferente. En lugar de preguntarles sobre sus vidas o de intentar reconciliarse emocionalmente, comenzó a hacer comentarios sobre su futuro económico. Afirmaba que ya no sabía si podría mantener la mansión o si tendría que venderla. De alguna manera, esto atrajo más la atención de sus hijos que cualquier otra cosa que hubiera mencionado antes. Pronto, comenzaron a visitarlo más seguido, aunque sus interacciones seguían siendo frías y distantes. A medida que avanzaba su plan, Martín notaba cómo las pequeñas pistas sobre su supuesta situación financiera comenzaban a surtir efecto. Laura, aunque seguía atenta y dedicada a sus cuidados, parecía menos interesada en sus conversaciones y más en evaluar el impacto de sus palabras. Los hijos, por su parte, se mostraban preocupados, no por su bienestar emocional, sino por las posibles repercusiones económicas de la situación. Aunque ninguno lo decía directamente, Martín podía sentir que el peso de la herencia era lo que mantenía a todos alrededor de él. Con el tiempo, Laura comenzó a insinuar que podría ayudarle a organizar sus finanzas o, incluso, a vender algunos de los activos que Martín mencionaba con frecuencia. Esto confirmó las sospechas que él había tenido desde que Laura había comenzado a mostrarse más cercana. La joven no estaba interesada en él como persona, sino en lo que él podía ofrecerle a largo plazo. Aunque esto lo entristecía, Martín estaba decidido a continuar con su plan hasta el final.
Sabía que lo más difícil sería mantener las apariencias mientras descubría la verdad. No podía permitir que sus emociones lo traicionaran y debía seguir actuando como si realmente estuviera preocupado por su futuro económico. Sin embargo, por dentro, Martín ya había comenzado a preparar su próximo movimiento, la redacción de un nuevo testamento, uno que no solo sorprendiera a Laura, sino también a sus hijos. Martín decidió confiar en su nieto Andrés, la única persona que realmente se había mantenido cerca de él sin pedir nada a cambio. Con cuidado, comenzó a revelarle partes de su plan, explicándole que estaba fingiendo dificultades financieras para ver cómo reaccionaban todos a su alrededor. Andrés, aunque sorprendido, aceptó ser parte de la estrategia, ayudando a su abuelo a mantener el engaño mientras Martín planeaba su próximo paso. El tiempo pasó y la salud de Martín comenzó a deteriorarse lentamente. Aunque las sesiones de fisioterapia seguían ayudando, la edad y el desgaste emocional estaban empezando a pasar factura. Sabía que el momento de enfrentar la verdad se acercaba, y decidió que era el momento de preparar su testamento final. Con la ayuda de su abogado de confianza, redactó un documento que no solo repartiría su fortuna, sino que también revelaría las verdaderas intenciones de las personas que lo rodeaban. Martín sabía que este testamento causaría una gran sorpresa entre sus hijos y Laura, pero confiaba en que Andrés entendería la razón detrás de cada decisión. Decidió que la lectura del testamento se haría poco después de su muerte, asegurándose de que todos los implicados estuvieran presentes para escuchar lo que tenía que decir. No se trataba solo de la distribución de bienes materiales, sino de un mensaje final sobre el verdadero significado del amor y el interés genuino. Cuando Martín falleció, la noticia de su muerte no tardó en extenderse entre sus hijos, que se apresuraron a llegar a la mansión familiar para organizar todo lo relacionado con el funeral. Laura también fue informada de inmediato y, aunque mostró tristeza, en el fondo sabía que el momento que tanto había esperado estaba cerca. Con la lectura del testamento, finalmente sabría que parte de la fortuna de Martín le correspondía, si es que había logrado asegurar su lugar en los últimos meses de su vida. El día de la lectura del testamento, todos los familiares se reunieron en la mansión de Martín. El ambiente era tenso y cargado de expectativas. Los hijos de Martín estaban nerviosos, aunque intentaban ocultarlo con gestos de solemnidad. Laura, por su parte, mantenía una fachada de serenidad, aunque por dentro, sus pensamientos giraban en torno a lo que podría recibir. El abogado de Martín comenzó a leer el testamento en una sala llena de silencio expectante. Lo que los hijos y Laura no esperaban era que Martín, sabiendo que no estaría presente para hablar en persona, había grabado un video en el que explicaba su decisión final. En ese video, Martín habló no solo sobre la distribución de su fortuna, sino también sobre sus últimos días, sus reflexiones y las conclusiones a las que había llegado respecto a cada una de las personas que lo rodeaban. Los hijos de Martín quedaron atónitos al escuchar las palabras de su padre, quien confesó que había fingido estar en dificultades financieras para ver quién lo apoyaba por amor y quién por interés. Martín reveló que Andrés sería quien heredaría la mayor parte de su fortuna, pues había demostrado ser el único en quien podía confiar completamente. Laura, por otro lado, recibiría una sorpresa mucho menos agradable, algo que no esperaba en absoluto. El testamento final de Martín fue un acto de justicia que dejó a todos sorprendidos. Andrés, aunque conmovido por la decisión de su abuelo, entendió que todo había sido parte de un plan para asegurar que su fortuna fuera entregada a quienes realmente se preocupaban por él. Laura, sin embargo, quedó devastada al darse cuenta de que todo lo que había hecho no le serviría de nada. El día de la lectura del testamento fue inolvidable para todos los que estuvieron presentes, pero especialmente para Laura. Hasta ese momento, ella había mantenido la esperanza de que su cercanía con Martín le aseguraría una parte considerable de su herencia. Se había acostumbrado a la idea de que, por su esfuerzo en cuidar de él durante sus últimos meses, recibiría una recompensa significativa. Sin embargo, cuando llegó su momento de escuchar lo que Martín le había dejado, la sorpresa fue devastadora. En el video que Martín había grabado, dejó claro que sabía exactamente cuáles eran las intenciones de Laura. Durante los últimos meses de su vida, había observado su comportamiento, sus insinuaciones sobre el testamento y su creciente interés en sus finanzas. Aunque Laura había intentado mantener una fachada de preocupación genuina, Martín no había sido engañado. Él sabía que sus atenciones no eran desinteresadas, sino motivadas por el deseo de asegurarse un lugar en su herencia. Cuando el abogado de Martín entregó a Laura un sobre, todos los presentes esperaban que contuviera algún detalle valioso, quizás una suma de dinero o una propiedad. Pero, para sorpresa de todos,
lo único que encontró Laura dentro del sobre fue una nota escrita a mano por el propio Martín. En esa carta, él le dejó un mensaje simple pero profundo: lo que te dejo es un reflejo del amor que me diste. Un café frío y amargo, tal como fue tu cariño hacia mí. Junto a la carta, había un pequeño frasco con un café completamente helado. La humillación fue inmediata. Laura quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar ante semejante revelación. Durante meses, había invertido su tiempo y energía en Martín, pensando que su recompensa sería grande, solo para descubrir que él había estado al tanto de todo. Los otros presentes en la sala no sabían cómo reaccionar. Algunos sentían una mezcla de pena y alivio, mientras que otros se daban cuenta de que Martín había hecho una última jugada para exponer las verdaderas intenciones de quienes lo rodeaban. Después de recibir el frasco de café y la carta, Laura salió rápidamente de la mansión, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Nunca había imaginado que Martín fuera capaz de tal astucia. Sus planes de asegurar una vida cómoda y despreocupada se desvanecían frente a sus ojos. Sin embargo, lo que más le dolía no era la pérdida de la herencia, sino el hecho de haber sido expuesta ante todos como alguien que solo buscaba beneficios materiales. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron duros para Laura. No solo había perdido cualquier posibilidad de recibir algo de la fortuna de Martín, sino que también había quedado marcada como alguien en quien no se podía confiar. Sus sueños de vivir una vida lujosa se habían desvanecido, y con ellos, su reputación quedó dañada para siempre. Por otro lado, el legado de Martín continuaba vivo en la casa que ahora pertenecía a Andrés. A diferencia de Laura, Andrés había sido el único que se había ganado el respeto y la confianza de su abuelo de manera genuina. La lección que Martín dejó fue clara: las relaciones basadas en el interés nunca prosperan, mientras que el amor verdadero, aunque pocas veces recompensado, siempre tiene su lugar. Tras la lectura del testamento y la partida de Laura, Andrés se quedó solo en la mansión que ahora era suya. La casa, que una vez fue el hogar de su abuelo, ahora se había convertido en su responsabilidad. A pesar de la tristeza que sentía por la muerte de Martín, Andrés sabía que debía honrar la memoria de su abuelo continuando con su legado de amor y cuidado. Decidió que no viviría solo en la mansión. Pronto, invitó a Mariana, una vecina que se había convertido en una amiga cercana de Martín en sus últimos años, a mudarse con él. Mariana, una joven de 22 años, había estado presente durante los últimos meses de la vida de Martín. Su amabilidad y disposición para ayudarla habían hecho una figura importante en los días finales del anciano. Ella había ofrecido su tiempo y compañía de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Para Martín, Mariana había sido como una nieta más, y por eso le había dejado una parte de su herencia, suficiente para asegurar su futuro sin preocupaciones financieras. Andrés y Mariana pronto se adaptaron a su nueva vida en la mansión. Aunque la casa era grande y a menudo vacía, la compañía mutua les proporcionaba el consuelo que necesitaban. Ambos compartían el deseo de mantener viva la memoria de Martín, no solo cuidando la casa, sino también asegurándose de que los valores que él les había transmitido perduraran. La presencia de Mariana en la vida de Andrés no solo llenaba el vacío dejado por su abuelo, sino que también le ofrecía una nueva perspectiva sobre el futuro. Los días en la mansión transcurrían de manera tranquila. Andrés y Mariana dedicaban su tiempo a restaurar algunas de las partes más antiguas de la casa, asegurándose de que los recuerdos de Martín siguieran presentes en cada rincón. Aunque la herencia había sido significativa, Andrés no se preocupaba por el dinero. Sabía que su abuelo le había dejado algo mucho más valioso: las lecciones sobre la importancia del amor y la integridad. A medida que pasaban los meses, Andrés y Mariana se hicieron cada vez más cercanos. La amistad que habían compartido durante los últimos años de la vida de Martín se transformó lentamente en algo más. La conexión que sentían era natural, basada en la confianza y el respeto mutuo. Ambos sabían que su vida juntos sería un reflejo del legado de Martín, un legado basado en el amor genuino y el cuidado desinteresado. La vida en la mansión, aunque diferente a los días en que Martín la habitaba, seguía siendo un espacio de paz y reflexión. Andrés y Mariana, lejos de aprovecharse de la fortuna que les había sido dejada, trabajaban juntos para asegurar que la casa siguiera siendo un lugar de amor y generosidad. Ambos comprendían que la verdadera herencia de Martín no estaba en los bienes materiales, sino en las enseñanzas que había dejado atrás. A medida que Andrés y Mariana seguían con sus vidas en la mansión, no podían evitar reflexionar sobre todo lo que había ocurrido en los meses anteriores.
Para ambos, la herencia de Martín no era simplemente la casa o el dinero que les había dejado, sino una serie de lecciones importantes sobre el valor del amor y la autenticidad en las relaciones. Andrés, en particular, se encontró pensando con frecuencia en cómo su abuelo había manejado la situación con Laura y el resto de la familia. Martín había sido un hombre astuto, alguien que entendía que el dinero podía cambiar a las personas, pero también sabía que no podía comprar el amor verdadero. La decisión de fingir estar en dificultades financieras había sido una prueba para todos los que lo rodeaban, y solo Andrés y Mariana la habían superado. El resto de los familiares, que siempre habían estado más preocupados por la fortuna de Martín que por su bienestar emocional, habían revelado sus verdaderas intenciones cuando creyeron que no habría nada que ganar. Andrés recordaba con claridad las conversaciones que había tenido con su abuelo en los últimos meses de su vida. En esas charlas, Martín había compartido sus temores sobre la soledad, su decepción por el distanciamiento de sus hijos y su creciente comprensión de que el amor genuino no podía imponerse ni comprarse. Había comprendido que el vínculo que tenía con Andrés y Mariana era real, algo que no estaba condicionado por expectativas materiales. Mariana, por su parte, también reflexionaba sobre lo que había aprendido de Martín. Aunque no era de su familia biológica, él la había tratado como si lo fuera, valorando su bondad y su disposición para ayudar. Para Mariana, la mayor lección que había recibido de Martín era la importancia de cuidar a los demás sin esperar nada a cambio. En los últimos meses de su vida, ella le había dado su tiempo y su compañía, sin imaginar que recibiría algo a cambio. Ahora que había heredado parte de su fortuna, se sentía más comprometida que nunca a honrar su memoria. La mansión, que alguna vez había sido símbolo de riqueza y éxito, ahora representaba algo completamente diferente para Andrés y Mariana. Ya no veían el lujo como algo a lo que aferrarse, sino como una herramienta para seguir compartiendo el legado de Martín con el mundo. Sabían que debían hacer algo con lo que él les había dejado, no solo para su propio beneficio, sino para transmitir las lecciones que él les había enseñado. Ambos comenzaron a pensar en maneras de utilizar la herencia para ayudar a los demás. Decidieron que una parte de los recursos se destinaría a causas benéficas, tal como Martín había mencionado en su testamento. Querían que el impacto de su legado fuera más allá de las paredes de la mansión, tocando las vidas de personas que necesitaban más que dinero, necesitaban apoyo, amor y compasión. Andrés y Mariana entendían que el verdadero valor de la herencia no estaba en los bienes materiales, sino en lo que podían hacer con ellos para mejorar la vida de otros. Así, mientras reflexionaban sobre el amor y la fortuna, Andrés y Mariana se comprometieron a vivir sus vidas de una manera que reflejara los principios que Martín les había inculcado. Sabían que el camino que tenían por delante no siempre sería fácil, pero confiaban en que, mientras mantuvieran vivos los valores de su abuelo, estarían en el camino correcto. Con el paso del tiempo, Andrés y Mariana lograron transformar la mansión de Martín en un símbolo de su legado. Lo que una vez fue un hogar lleno de recuerdos y riquezas materiales, se había convertido en un espacio de generosidad y solidaridad. Decidieron abrir las puertas de la casa a personas que, como ellos, necesitaban un lugar donde sentir apoyo y cuidado. Lo hicieron en honor a Martín, quien había demostrado que el amor verdadero y el afecto genuino eran mucho más importantes que cualquier cantidad de dinero. Los primeros en beneficiarse de esta nueva etapa fueron algunos de los vecinos de la comunidad que habían conocido a Martín durante años. Muchos de ellos también eran personas mayores que, al igual que Martín, se encontraban en una etapa de sus vidas donde la compañía y el apoyo eran más valiosos que cualquier otra cosa. Andrés y Mariana organizaron eventos y reuniones en la mansión, donde estas personas podían reunirse, compartir historias y encontrar consuelo en la compañía de otros. La mansión, que antes era un símbolo de poder y estatus, se transformó en un lugar de acogida, donde cualquiera que necesitara ayuda era bienvenido. Andrés y Mariana también comenzaron a colaborar con organizaciones benéficas locales, donando una parte de la fortuna que habían heredado para apoyar a causas que sabían que Martín habría aprobado. Los fondos se destinaron a programas para ancianos, iniciativas educativas y otras causas que ayudaban a mejorar la vida de personas en situaciones vulnerables. Andrés, aunque ahora responsable de una considerable fortuna, nunca perdió de vista las lecciones de su abuelo. Sabía que lo más importante no era acumular más riquezas, sino utilizarlas de manera que hicieran una diferencia real en la vida de los demás. Mariana compartía esta visión, y juntos se aseguraron de que la herencia de Martín no solo beneficiara a ellos, sino también a quienes realmente lo necesitaban. La comunidad comenzó a ver a Andrés y Mariana como pilares de apoyo, y muchos de los que antes los conocían solo como los herederos de Martín ahora entendían que su propósito era mucho más grande.
La mansión se convirtió en un centro de actividades benéficas y de apoyo comunitario, un testimonio viviente de que el verdadero valor de una herencia no está en lo que se recibe, sino en cómo se utiliza para beneficiar a los demás. Con el tiempo, Andrés y Mariana también comenzaron a formar su propia familia, manteniendo vivos los principios que Martín les había enseñado. Aunque el pasado de Martín estaba lleno de retos emocionales, su final fue uno de reconciliación con los valores más importantes de la vida, el amor, la lealtad y la generosidad. Así, el legado de Martín perduró no solo en la mansión que había dejado, sino también en los corazones de quienes habían sido tocados por su vida y por las decisiones que tomó en sus últimos días. Su historia no fue simplemente la de un hombre que acumuló riquezas, sino la de alguien que entendió, al final, que el amor genuino y el cuidado desinteresado eran los bienes más valiosos que uno podía dejar. Andrés y Mariana, al continuar con este legado, se aseguraron de que las enseñanzas de Martín siguieran impactando a las generaciones futuras. La mansión, en lugar de ser un símbolo de riqueza material, se convirtió en un recordatorio de que la verdadera riqueza está en cómo uno trata a los demás. Y así, mientras el sol se ponía sobre la vieja casa, Andrés y Mariana sabían que la memoria de Martín viviría para siempre en cada acto de bondad que ellos llevaran a cabo.